Hola amigos y amigas, bienvenidos a este programa de día miércoles del Portal del Villegas y les aviso desde ya que hoy miércoles o mañana miércoles, si este programa sale el martes en la nochecita, en la tarde, el miércoles es el último día que están disponibles en Holanda 100 las esculturas de Laila Abilio, que las está liquidando con descuentos, algunos de 50%. Piezas interesantes, hermosas, que además pueden convertirse en una inversión. El arte es una muy buena inversión, pero por último, la mejor inversión es tener algo hermoso a la vista en su casa, en su oficina o donde quiera poner estas obras de arte. Holanda 100 es el lugar donde se exponen último día miércoles de esta semana. Último día. Tiene usted la oportunidad de hacerse de una o varias, usted verá, a descuentos únicos que no se van a repetir. ¿Ok? Dicho eso, vamos a entrar, por supuesto, al tema del alza de benzina y todas las implicaciones que tiene, todas las reacciones que ha tenido, que eran de esperar en la izquierda, las reacciones que ha tenido en algunos sectores de la derecha. El canibalismo en ese sector parece irrenunciable. Y antes de hacer eso, les quiero recordar, amigos, que el programa lo auspicia el corredor Ángel Hey, corredor de propiedades, muy efectivo, mucho más rápido que otros por sus métodos, por su concentración en pocos encargos. Ángel Hey, por Remodeling, una empresa de remodelación que cuenta con pintores profesionales, mueblistas para muebles de cocina, arquitectos, especialistas en pisos o parquet para cambiarlo o arreglarlo. Todo lo que usted necesite, una de esas cosas o varias o todas, en su departamento, en su casa, realizado por profesionales que entregan un trabajo profesional y que son parte de una empresa que está ahí y que responde. Eso es remodeling. Y termino con el método EVE. Si usted quiere remodelar su cuerpo, sacarle esas cosas feas como la celulitis, no sirve la gimnasia, el deporte, las dietas, todas esas cosas no sirven, simplemente no pasa nada. Hay métodos especiales para ir directo al problema que se trajeron de Corea del Sur y que las entrega el método EVE en 3 locales. Uno en Vitacura, otro en Concón y otro en el sur, en Los Ángeles. Entre el sitio, averigüe los detalles. Bueno, el alza va a ser muy fuerte, porque muy fuerte también ha sido el alza del combustible en el mercado internacional. Piensen ustedes que estaba a $70 el barril y se está acercando a los 140, o sea, el doble, o hasta este momento va en 120, 80% de aumento. Eso es inevitable, esto no es resultado de una decisión del gobierno chileno, no es un alza realizada por el gobierno porque sí, sino que responde a un alza internacional del precio del petróleo. ¿Cuánto? 370 pesos el litro de gasolina y alrededor de 570 pesos el diésel. Ante esto, el presidente Kast dijo: no podemos comprar popularidad a costa de dineros que no tenemos. No hay plata. La caja fiscal quedó en pelotas. No lo olviden. El gobierno anterior se encargó de hacer eso. Y no solo dejar en pelota la caja, sino que este país quedó endeudado en 40.000 millones de dólares. O sea, dejaron la crema. Como ocurre con todos los gobiernos de izquierda que solo saben malgastar, robar, corromper, pero producir nunca. Entonces, empiezan a pagarse los costos. Pero voy a ir más allá. Incluso, creo yo, esto es mi punto de vista nada más, y por supuesto algunos consideran que debido a eso yo soy un fascista, ultraderechista y todo logista del mundo, porque yo creo que aunque el gobierno hubiera tenido la caja llena de plata, no corresponde que sigamos con esta cultura de que la gente no pueda enfrentar situaciones que no son de autoridad del gobierno del país, sino que son hechos de la causa, que vienen del mundo, que cada vez que hay un problema tenga que llegar el papá Estado a resolverlo, que el bono, que el subsidio, que esto, que lo demás allá, como si fuéramos todos niñitos chicos que nos tienen que limpiar el poto. No. Es una cultura de mendigos, una cultura de la victimización. Todos son víctimas. Ahora resulta que todos son desposeídos. Usted puede tener un auto de 50 millones de pesos con un motor de 3 litros, con el cual se desplaza hasta para ir a comprar pan, y ahora resulta que ponen el grito en el cielo porque le subieron la benzina. Esa cultura del estirar la poruña,
para recibir una ayuda del gobierno. ¿Por qué? Somos mayores. Cuesta más caro la benzina porque subió en el mundo. Bueno, andaremos menos en el auto, pues, si no podemos pagarla. Y si podemos pagarla, la pagamos, pues. ¿Cómo es esto de que el gobierno tiene que gastar miles de millones de dólares que debieran irse a cosas mucho más importantes? Y entre paréntesis no están esos miles de millones. Pero si estuvieran, que se estuvieran gastando simplemente para que usted no pague tanto en la bomba de benzina, me parece a mí una irresponsabilidad que se instaló en Chile como tantas otras cosas. Y ahora parece lo normal, el estándar moral y económico, esto de las subvenciones, de las ayudas, porque siempre está el pretexto de los desposeídos, del bolsillo de la familia. Bueno, sí, claro, el bolsillo de la familia. El día de mañana van a pedir un bono si suben los tomates, el bono del tomate y el bono de la papa. Es absurdo. Esto no es un tema que nació por mala voluntad o por incompetencia o por lo que sea de este gobierno o de cualquier otro gobierno que hubiera habido. Esto tiene que ver con una guerra. ¿Quieren culpar a alguien? Culpen a Trump por haberla iniciado o culpen a los iraníes porque la provocaron. Ustedes pueden discutir si era razonable o no la guerra, ese es otro tema. Pero el hecho es que no se inició aquí. Pero es increíble. Ahora, agregó Kast que los que hoy están criticando, la izquierda, básicamente, no tuvieron la responsabilidad de cuidar las arcas fiscales. Pero yo voy a volver al punto, porque aquí da la impresión que Kast está diciendo, bueno, si hubieran dejado plata habríamos podido hacer algo para controlar los precios, para subsidiar. Yo creo que no corresponde. Yo creo que hay que enfrentar, como una familia enfrenta el alza que le subieron el arriendo, por ejemplo. Entonces usted va a tener que gastar menos en otras cosas para pagar el arriendo. Bueno, tiene que haber un subsidio del arriendo también. El bono de la vivienda. O sea, ¿cuándo los chilenos van a aprender a ser hombrecitos para enfrentar sus cosas? Y este tema de los desposeídos, ahora resulta que son todos desposeídos. Y todos reclaman. Los camioneros, la Asociación de Buses Interurbanos dijo lo siguiente. Manifestó una profunda sorpresa. ¿Cómo? ¿Sorpresa de qué? ¿Cómo puede ser sorpresivo que si la gasolina, el combustible sube casi al doble en el mundo, tenga que subir acá también? ¿Dónde está la sorpresa, señores de la Asociación de Buses Interurbanos? Y los camioneros están todos molestos, esto es un golpe. Y algunos entiendo que quieren ya anunciar paro, porque se ha llegado a tal nivel en esto de esperar que el Estado lo saque a uno de problemas, que si no lo hace porque no puede o porque no quiere, entonces hay que patalear con un paro o con una amenaza o con eso que llaman movilizaciones, que ya las está pidiendo algunos sectores de la izquierda, que le salgan a la gente a las calles. Salgan a la gente, vayan a las calles de Washington a reclamarle a Trump, pues. Es impresionante cómo se instaló esta cultura de la mendicidad, del bonismo, del subsidismo. Se convirtió en un derecho mendigar. Se convirtió en un derecho que alguien, o sea, supongo yo, los ricos, paguen con sus tributos que llegan al Estado, le paguen a los otros. ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento filosófico, económico de eso? De estar siempre pensando en cómo subsidiar abro comillas, los desposeídos. Resulta que son desposeídos que tienen autos y camiones, fíjese usted. Mire que están desposeídos. El pueblo en general esto es un golpe contra la clase media, otra frase general que ocupan estas personas. Sí, claro, es un golpe contra todo el país, pero ese golpe lo propinó el mundo. Y lamentable que exista, pero hay que resistir el golpe nomás. No hay manera de evadirlo, no hay ninguna magia. Insisto, no hay plata, y si lo hubiera tampoco debería usarse para eso. Hay cosas mucho más urgentes. Los mismos que piden plata para no pagar tanto en la bomba de benzina, el día de mañana reclaman de que en los hospitales, digamos, no hay suficientes recursos, porque no había plata que se usó para la benzina. Son los mismos que reclaman que no había plata para, para la educación, para mantener en mejor estado los establecimientos educacionales, pero querían plata para la benzina. Por eso que este es un tema que va más allá de este gobierno, incluso del gobierno anterior. Este es un caso de una cultura chilena, de una manera de interpretar
sus derechos y los deberes del gobierno distorsionada, pervertida, literalmente. Esta es una cultura de Alibaba y los 40 ladrones. Todos viendo primero de dónde aprovechar y luego que nos ayuden si tenemos problemas. Que venga el Estado, que venga la caballería. Y además, tontamente, porque esa plata que trae la caballería ha sido sacada de otra parte que nos va a afectar a nosotros por otro lado. Entonces esa persona que el día de mañana recibiera un subsidio, que hubiera un control con este mecanismo, que se activara de alguna manera, endeudándonos más todavía. Entonces felices van a la bomba, ahora el gobierno respondió, menos mal que respondió, y mientras tanto esa plata deja de estar presente en el hospital donde usted va a ir mañana, y le van a decir, no hay plata, no tenemos ni parche curita porque no hay presupuesto. Pero esto llega incluso a niveles, digamos, que ya incomprensibles, digamos, yo diría deshonestidad política y personal, hipocresía. La izquierda, digamos, usando cualquier cosa, ya voy a ir al síndrome mental que está sufriendo la izquierda, pero desde la derecha también. La señora Matei, que no sé qué le ha pasado en los últimos 2-3 años, pero dijo, me duele en el alma, le duele en el alma. No, señora Matei, le duele en el bolsillo. A mí también, o sea, no porque yo apenas ando, ¿no? Pero el día de mañana, que tenga que salir y echar benzina, me va a doler en el bolsillo también. No en el alma, en el bolsillo. Y dijo, le pide al gobierno otro tipo de medidas. ¿Como cuáles, señora Matei? ¿Por qué usted, que es economista, por qué no ayuda al gobierno y le dice qué medidas podrían ser esas? Y piensa además, desde el punto de vista, llamémoslo filosófico o ético, si tiene sentido que tenga que desvestirse un santo para vestir otro y seguir con esta cultura, digamos, de los subsidios y de los bonos. Que yo creo que es fatal para una sociedad cuando se instalan esas prácticas, esas actitudes, esas posturas de que la gente se convierten en unos bebés que hay que ir a limpiarles el popó. Todos ahí de espalda reclamando, el gobierno tiene que venir a ayudar a limpiarme el popó. No. Bájese de su auto de 50 palos, señora Matei, úselo menos, y ahí están las otras medidas, por ejemplo, que yo le aconsejo. Si es que no puede pagar. Yo creo que no creo que tenga ese problema. Pero si lo tiene, no use el auto, úselo menos. Cambie de auto, cómprese una cosa barata, cómprese una Renauleta. Bueno, esto es una cuestión cultural. Un tema que conversé ayer, creo, con Nicole, que lo he tocado otras veces. Aquí tenemos una manera de ser de los chilenos que se instaló hace muchos gobiernos, no en el Boric, simplemente en el Boric llegó al extremo, pero venía de antes. Esto de el Estado viene a resolver mis problemas. El Estado, si yo tengo problemas para pagar la cuenta de luz, me resuelve el problema, impone un precio artificial que después tengo que pagar, como está ocurriendo ahora. Tengo problemas con el agua, entonces el bono del agua, para los desposeídos. Y ahora el control del precio de la benzina, que se instauró hace mucho tiempo, que era una mala práctica. Tan mala práctica que cuando llegara a una situación como la que estamos viviendo ahora, la gente considerara que se estaba violando un derecho, poco menos que un derecho establecido en el monte Sinaí por Jehová, de que si sube el precio, tiene que ir inmediatamente el Estado a meternos plata en el bolsillo, directo o indirectamente, para que paguemos la benzina. Esa cultura tiene que terminar, es una cultura del victimismo. Todos son víctimas, pero víctimas que reclaman, que patalean. Y al ser víctimas están victimizando a otro, porque quiero volver a un punto para que lo piensen bien. Si acaso, de algún modo, el gobierno lograra asignar recursos para equilibrar, para morigerar el alza, se estaría sacando dinero de otras cosas que a usted mismo lo van a perjudicar mañana cuando vaya al hospital y le digan no tenemos ni parche curita. ¿Pero por qué? Bueno, porque no hay plata. ¿Por qué no hay plata? Porque se gastó en la benzina. O cuando vaya al colegio se les llueve a los cabros porque el techo no lo han arreglado porque no hay plata. ¿Por qué? Porque fue para equilibrar el precio de la benzina. Piensen un poquito. De vez en cuando vale la pena echar a andar la maquinita que tenemos dentro del cráneo. Pensar en las consecuencias de las medidas que se toman.
Y no simplemente pensar en la cosa inmediata como un niño. Como los niños que piden que les regalen un juguete, que les compren la barra de chocolate y patalean. En eso nos convertimos. No. Y no se puede, además. Por último, ya, dejemos de lado la filosofía, dejemos de lado la ética, dejemos de lado la victimización. Todas esas cosas usted las podrá discutir. Dirá que mi postura filosófica es de los fascistas, qué sé yo. Diga la idiotez que quiera, si quiere. Pero por último, en lo concreto, no hay plata. Ya, simplemente. Vaya a reclamarle al gobierno de Boris. Vaya a reclamarle a Marcel, que endeudaron al país y dejaron la caja pelada. Vaya a reclamarle al señor Grau. ¿Quieren reclamar a alguien, contra alguien? ¿Quieren patalear? ¿Quieren evacuar su frustración acusando a alguien? Acusen al gobierno anterior que no dejó plata. Así que, aunque el gobierno quisiera tomar alguna medida de esa clase, no se puede. De hecho, van a tomar algunas medidas para mantener por lo menos congelado el precio del transporte, lo cual significa otro gasto, porque va a haber que inyectarle dinero a las empresas de transporte, y congelar el precio de la parafina, otro gasto. Aquí nuevamente sale el tema de los desposeídos y de los pobres que se calientan con parafina. Ok. Por el momento yo tengo la sensación que este país llegó a tal grado de estulticia en esta materia, de victimismo, de debilidad moral, de hipocresía, que ya no tiene remedio. Porque todos los raciocinios que estoy haciendo yo sé que no valen nada para la gente que quiere que simplemente les regalen, los ayuden, los bonifiquen, los subsidien, les mantengan el precio de la gasolina como están acostumbrados. Esa gente ya no tiene remedio, yo creo. No van a entender jamás. Cuando uno dice las cosas que estoy diciendo, entonces uno es el que está mal. Uno está en una posición ajena, digamos, al estándar. Bueno. Pero hay veces, es como cuando uno está enfermo de una enfermedad terminal, un cáncer que se expandió por todos lados, no tiene remedio, ¿no es cierto? No tiene remedio. Los médicos lo mandan a uno a la casa a morirse. Bueno, hay situaciones en que un país llega a una situación a un grado tal extremo, en una serie de defectos de cultura nacional, de postura, de pensamiento, de sentimiento, que no tiene remedio tampoco. No tiene usted dónde apoyar la palanca para mover las cosas, pues. No hay palanca, no hay punto de apoyo, no hay nadie que quiera mover una palanca que además no existe. Y se mantienen las mismas prácticas, hasta que ya sean completa y totalmente inviables, como lo son ahora con la cuestión de la gasolina. Completamente inviable, en eso se termina al final. Usted patea el tarro hasta que ya no lo puede patear más, y el tarro se convirtió en un barril de caca, ya no lo puede mover, se lo tiene que comer. Pero en fin, no tiene vuelta, y es así nomás. Este es el país que tenemos, es la gente que tenemos, es la izquierda que tenemos, es la derecha que tenemos. Me duele en el alma. ¿Cuál alma? Bueno, permítanme, estimados amigos, recordarle a alguno de mis sponsors. Fastmark.cl, una empresa de transporte internacional, una empresa chilena que trae de Estados Unidos lo que una empresa o un particular también necesite, con la misma eficiencia y habilidad. Y recuerden, yo no sé si ustedes ya se inscribieron, que el 25 de marzo, o sea, el miércoles, hay una reunión en el Hotel Diego de Almagro en Antofagasta, gratuita para los que se inscribieron, en que la gente de Farmas les va a contar cuáles son las mejores maneras de importar. Ojalá que se haya inscrito si usted está interesado, y si no, bueno, yo les avisé hartas veces. Sigo con Neuromed Lab, el laboratorio chileno que prepara dos productos muy interesantes. Uno es Neuro 300, que es un nootrópico para mantener digamos, funcionando al tope sus capacidades intelectuales, estar alerta, estar, digamos, no perder la concentración, no quedarse dormido así en medio de la pega. Eso es muy importante. Y el otro producto es Tau Plus, que sirve para otras cosas como ustedes están viendo. Los dos productos se pueden comprar sin receta en el laboratorio o en Mercado Libre, ni un problema. Praderas de Frutillar.cl, ahí ubica el proyecto inmobiliario Praderas de Frutillar, que está en su segunda etapa. La primera ya se vendió, parcelas de 5.000 metros cuadrados en la región de Los Lagos, con electricidad, con agua y con fibra óptica listas para conectar a su casa que usted construya ahí o instale.
Si es una casa prefabricada, que hay unas muy bonitas, preciosas, y sale más a cuento. Y está a 5 minutos de Frutillar para lo que usted necesite en Frutillar. Hay de todo en Frutillar. Es una ciudad que ya ha crecido mucho, pero sigue siendo una ciudad con el ánimo y la postura de la gente de una ciudad pequeña. O sea, muy grato darse una vuelta por Frutillar, especialmente en invierno. En verano hay muchos turistas. Y termino este bloque con oxibiota.cl, el polvito que viene en un sobre. Usted lo echa en un recipiente con agua, espera media hora, se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas y con esas usted elimina completamente los malos olores. Porque estas bacterias que usted creó y crió destruyen las otras bacterias que inician la descomposición orgánica y de ahí viene el mal olor. O sea, usted va a la causa final del problema. ¿Ok? A la raíz del problema. No hay olores, usted ya sea que lo vierta en un fregadero, en el baño, que lo vaporice en superficies extensas como un jardín, el efecto va a ser el mismo, llegan las bacterias aeróbicas y destruyen las anaeróbicas y no hay malos olores. Todos los restaurantes debieran tener esto, todos los casinos que preparan alimentos para empresas, cosas así, y todas las casas, nosotros lo tenemos y funciona súper bien. Bueno, pero permítanme centrarme ahora en otro aspecto propio de la izquierda y que también muchos ciudadanos que no son de izquierda lo comparten, que también ha sido un deterioro intelectual y espiritual que ha ido infectando todo el país, y esto de vivir en una esfera, en una dimensión palabrera, sin contacto ninguno con la realidad, sin darse el trabajo de mirar las cosas, de hacer las sumas y restas, de mirar los hechos, de examinarlos, ver los nexos causales concretos. No, palabras generales y vagas sobre lo humano y lo divino. Bueno, les pongo un ejemplo de cómo la gente llega y habla tonterías sin haber visto los hechos. Un congresal del Partido Comunista, el señor Luis Cuello, visitó Cuba. A lo mejor para solidarizar llevaba en el bolsillo como 3 tubos de pasta de diente para repartir, porque no tienen nada en Cuba. Fue para allá y volvió e hizo una serie de comentarios amorosos sobre Cuba, sobre el régimen cubano, no sobre Cuba, porque a Cuba a ellos les importa un huevo, es el régimen comunista. Entonces dijo que bueno, ¿cómo lo dijo? Dijo que en Cuba hay un sistema político con características propias. O sea, en vez de decir en Cuba hay dictadura, dijo en Cuba hay un sistema político con características propias. Se mandó toda esa frase. Esas características propias son las características de una dictadura, pero el señor no lo mencionó. Las características propias. No podía decir esto es un régimen autoritario donde manduquea el Partido Comunista, mis camaradas comunistas. No, es un régimen con características propias. Eso se llama ser hipócrita. Eso se llama ser mentiroso. Características. Dijo además que este es el tipo de régimen con características propias que ha creado el pueblo cubano. No, el pueblo cubano ha sido sometido por esas características propias, por el Partido Comunista y los mandamases del ejército y los que se apoderaron del poder. El pueblo cubano es el que tiene que aguantar eso. No lo ha creado, lo aguanta. Y luego, para hacerse el chorito a las pampas, dijo, bueno, en Cuba uno no ve gente viviendo en la calle, como en Chile. Bueno, aquí está el tema de la falta de criterio y de hacer el menor esfuerzo para averiguar los datos del señor Cuello. Resulta que en Chile, donde uno ve en algunos sectores gente en ruca, llegaron más de 1,5 millones de inmigrantes. La mayoría de ellos son los que están metiéndose en ruca, en una plaza, en cualquier parte. 1,5 millones. En Cuba no ha llegado nadie. No solamente no ha llegado nadie, sino que le voy a dar un dato al señor Cuello que seguramente no tiene idea. No sé si conoce cuál es el número de habitantes que viven en Cuba. Son como un poco menos de 11 millones. Desde el año 2020, o desde antes, tengo las estadísticas del 20, la población, primero en lugar, se estancó. Pero a partir de hecho, venía estancada, quiero decir. A partir del 2020 empezó a decrecer la población. Entonces, cuando usted tiene un país donde la gente no llega más gente, sino que se va gente, evidentemente que no hay nadie en las calles, pues cada vez hay más recintos vacíos, casas vacías, departamentos vacíos.
lo que sea, vacío. Por supuesto que no viven en las calles. Está empezando a sobrar el espacio para vivir ahora los cubanos, pues. Mire usted, pero él, oye, aquí no se ve gente viviendo en las calles. Claro que no. Y el día de mañana menos. El día de mañana cada cubano, aunque no tenga que comer, aunque no tenga electricidad, aunque no tenga luz, aunque no tenga agua, pero va a disponer de 5 departamentos por nuca, porque la gente se está yendo. ¿Ha calculado el señor Cuello? ¿Ha visto las estadísticas? ¿Tiene una idea del número del señor Cuello para ver estadísticas demográficas y entenderlas? No. Simplemente lanza una generalidad en el universo palabrero de la izquierda, en frases típicas: nadie vive en la calle, todos están... Claro, por supuesto. Y entre paréntesis, no olvide el señor comunista, Cuello, que ese 1,5 millones de inmigrantes son el resultado de políticas iniciadas por gente de su sector, por la comunista Bachelet disfrazada de socialista. Vamos trayendo gente miércoles, aviones que llegaban en la noche, uno tras otro, de Haití, de otros lados. Y ustedes han apoyado que entre gente porque tienen derecho. Bueno, entonces se llenó el país de inmigrantes y no hay casas para ellos, pues. Claro que no, pues. Y algunos viven efectivamente en la calle. Y otros viven en carpas. Y otros se apoderan se usurpan terrenos privados. Y permiten el negocio de las ocupaciones ilegales. Ustedes sembraron esa semilla. Ya había problemas habitacionales con la población chilena original. Se multiplicó por 10 con toda esta gente que ha llegado. Ah, pero en Cuba no hay nadie viviendo en la calle. ¿Qué me dicen ustedes de eso? ¿Cómo califican la inteligencia del señor Cuello? De 0 a 10, siendo 0 nada y 10 Albert Einstein. Yo personalmente lo pondría en 2, más o menos por ahí. En ese nivel. Bueno. Pero no es Cuello, en realidad. Voy a ser justo. Es su partido. Ni siquiera su partido. Es la cultura de izquierda en general, de la cual algunos son ejemplares, digamos, más representativos que otros. Cuello es muy representativo, sin duda alguna. Es esta cultura cantinflera, el cantinfleo. Bueno, la izquierda y en general los progresistas, incluso los demócratas de Estados Unidos, viven en esa cultura, en ese glóbulo de palabras, de generalidades vacías. Por ejemplo, hay que cuidar el medio ambiente. ¿Qué significa eso? ¿Cuál específica cosa del medio ambiente en tal punto que le está pasando tal cosa? Esa es la manera de pensar. No, hay que cuidar el medio ambiente. Hay que ayudar a los desposeídos. ¿Cuáles desposeídos? ¿De qué están desposeídos? ¿Quién los desposeyó? ¿Qué es lo que están? ¿Cuál es realmente su nivel de vida? ¿Tienen o no tienen auto? ¿Están usando? No, los desposeídos. El bolsillo de la familia chilena. ¿Cuál es familia? ¿Cuáles son esas familias que les están arrebatando la plata del bolsillo? Y así sucesivamente. No, viven en estas cosas. Entonces, en Cuba, digamos, no se ve gente viviendo en la calle. Claro que no, po. Si hay algo que hay en Cuba es recintos para vivir ahora, porque cada vez hay menos gente, Cuello. Es muy simple. Hasta usted lo podría entender eso, si hace un pequeño esfuerzo. Voy a continuar con esta mentalidad de la izquierda que, además de vivir en el cantinfleo, la única cosa concreta y real que hay en ese mundo es su afán de destrucción, de demoler lo que hay. Eso, lo único concreto que ellos ven es aquello que quieren demoler. De lo que quieren construir no tienen idea. Un poco como en la religión cristiana, católica, ¿no? Donde hay muchas descripciones, pinturas, relatos, novelas sobre el infierno, pero no hay ninguna sobre el paraíso. No se tiene idea en qué consiste. Bueno, resulta que el gobierno que se fue a última hora, como en tantas cosas, o no sé si tan a última hora en algún momento, con el gran auspicio, por supuesto, de este Alderstein que estaba ahí para ese tipo de cosas, quiso que se oficializara, que se convirtiera en ley de la República, qué sé yo, un decreto relacionado con la defensa de este país. Un decreto donde, entre otras cosas, había una pretensión de que las Fuerzas Armadas, no sé en cómo se concretaría esto, porque vuelvo a repetir, viven en un mundo de palabrerías vacías, integrara una, abro comillas, perspectiva de género femenino, por supuesto. ¿Qué significa eso, díganme usted? Perspectiva de género. Menos mal que nos dijeron perspectiva color turquesa. Perspectiva de género para las Fuerzas Armadas. Más aún, que debía haber un ambiente libre de violencia.
O sea, nada de violencia en las Fuerzas Armadas. Que eso sí que ya yo creo que rebasa todos los límites de la más elemental lógica. Las Fuerzas Armadas son una organización, una institución de este país, de todos los países, cuyo objeto y razón de ser es administrar violencia física y letal cuando llega el caso y cuando es necesario. Para eso existen las Fuerzas Armadas. Por eso que los soldados, fíjese, andan con armas que disparan y no con pistolas de agua. Por eso que existen los tanques, las bombas, las granadas de mano, las minas antipersonales, todo eso. Los buques de guerra, para administrar violencia, cuando es necesario, por supuesto. O para que no haya violencia, para que los posibles adversarios desistan. Eso es lo que se llama disuasión. Tiene que ver las Fuerzas Armadas tienen que ver de principio a fin con el uso y administración de la violencia. Entonces, ¿qué era eso de un ambiente libre de violencia? ¿Qué cosa más estúpida? Bueno, tenían que venir del gobierno de Boris, una estupidez como esa. Bueno, ese decreto fue retirado de Contraloría, donde se suponía que tenía que oficializarse. Se retiró en el último minuto, en la hora 25. Hay que tener mucho cuidado con las doctrinas que se establecen para las Fuerzas Armadas, porque no son cosas que lleguen muy a menudo a los medios de comunicación. Los periodistas están preocupados de cosas menores e insignificantes. Ese es su papel. Las cosas importantes se les pasan por alto o no las entienden. Entonces, las doctrinas son muy importantes porque de ahí pueden derivar efectos institucionales que debilitan las Fuerzas Armadas. Lo hemos visto en Chile. Todas las reclamaciones políticas o los intentos de cambiar leyes y todo lo que vimos con las acciones de distintos grupos políticos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y todo, todos tenían como objetivo convertir a los soldados de Chile en soldados de plomo, soldados de desfile para el 19 de septiembre, nada más. Entonces, por ejemplo, inventaron eso de las reglas del uso de la fuerza. Si ustedes ven los detalles de las reglas del uso de la fuerza que se pretendieron imponer y hasta cierto punto se impusieron, ustedes, en el fondo, es como decir a los militares, ustedes no tienen derecho a hacer uso de la fuerza. A menos que hayan leído primero un manual de cortapalo, mientras les están disparando, usted tiene que estar viendo si el que me está disparando es de un sexo alternativo, si me está disparando en el curso de una protesta, si me está disparando pero a una distancia tal que si la bala es de poco calibre no va a penetrar. Un montón de imbecilidades. Bueno, hay que tener cuidado con eso. Si no, no tengamos ejército. Ahorrémonos todo ese presupuesto. Y dejémonos invadir y bajar los pantalones. Porque yo les digo una cosa, Chile no tuviera fuerzas armadas, o tuviera unas fuerzas armadas, digamos, que no sirven para nada, que no es el caso afortunadamente, pero si fuera así, y estas cosas se debilitan en un proceso gradual, un ejército se debilita. De hecho, le pasó a las Fuerzas Armadas chilenas a lo largo de todo el siglo XX, se le fueron quitando presupuestos, se fueron disminuyendo un montón de cosas, y hubo un momento en que un país vecino nos podía hacer reclamaciones territoriales y las perdimos. Porque llegaba el momento en los que uno íbamos a poder resistir. Eso es. Salvo en un episodio que algunos no querrán recordar, que fue el 78. Ahí se dijo, hasta aquí nomás llegan ustedes, compadres. Nosotros no vamos a tolerar esta cuestión. Un país, si se debilita, empiezan las reclamaciones de los vecinos. Es muy amable de tu parte. Yo no sé por qué se pone a hablar esta cosa por su cuenta. Yo le quité el sonido. Bueno, no sé. Tengan cuidado con eso. Tengan cuidado. Aquí hay sectores políticos que lo único que quieren es destruir a las Fuerzas Armadas. Les digo más, si no hubiera habido Fuerzas Armadas en Chile, estaría gobernando la izquierda. O sea, de una forma o de otra se habrían mantenido donde están. Bueno, permítanme recordarles ahora algunos, antes de entrar a un tema muy, pero muy grave que muestra otro aspecto de este deterioro que ha sufrido y que está sufriendo Chile, que yo lo he mencionado en muchos programas, ganándome la enemistad, la antipatía de aún de más gente, pero tengo que decir las cosas tal como son. Y he hablado del crecimiento de la deshonestidad, pero ahora voy a hablarles de otro crecimiento que es aterrador. Antes de eso, sí, les voy a recordar a los que quieren conservar, tener una póliza de seguro o una excelente inversión, compreoro.com, donde puede adquirir, aquí no se los voy a mostrar de nuevo, para no sacarlo de... No, ya lo voy a mostrar. Aquí hay una onza de plata.
Y esta onza de plata subió el año pasado un 100% de valor. O sea, una super inversión. Y en esta cajita hay una bolsita también con un cuarto de onza de oro. El oro también subió mucho, 65%. Grandes inversiones, estimado amigo. Y yo diría, la mejor inversión del momento son los metales preciosos. Y estos lingotes están certificados por la Universidad Católica de que tienen una pureza de 99% de oro y o plata, según el caso. Así es que ya sabes, compreoro.com, qué mejor inversión. Sigo con servicios logísticos de ingeniería consultores, ingenieros que revisan la logística de su empresa, ven cómo está funcionando eso, si hay cosas que están mal, o mahoma nada más, usted está perdiendo clientes, está perdiendo plata, no se refleja en los libros de contabilidad automáticamente. Son hemorragias que a veces uno no ve en el día a día de la empresa. Ellos las van a ver, le van a ofrecer modelos alternativos y le buscan el personal adecuado para que las ejecute, para que ejecute lo que debe ejecutarse al 100%. Sigo con conversas numéricas. Si tiene usted un hijo, un nieto, un sobrino, lo que sea, que tiene problemas con las matemáticas en el colegio, no es un problema de su hijo, es un problema con los métodos de enseñanza. Este señor, que es un ingeniero de la Chile, que no, yo conozco personalmente, inventó una manera de enseñar las matemáticas que cambia completamente el cuadro. Cambia el switch de estos niñitos que tienen problemas con las matemáticas, ya no tienen más problemas, les empieza a gustar. Algunos deciden estudiar ingeniería, qué sé yo, porque la matemática está al alcance de todo el mundo. Si es cuestión del método. Hay métodos áridos que yo también conocí de cabros chicos que son repelentes. Y hay maneras de mostrar la parte entretenida e interesante de las matemáticas, y eso es lo que hace Mauro, este ingeniero en conversas numéricas. Póngase en contacto, tiene otros cursillos además interesantísimos, converse con él. Y termino este bloque con flamencas.cl, un grupo de artistas de flamenco que están a su disposición en ese sitio, flamencas.cl, para amenizar algún evento privado suyo, de su familia. Cumpleaños, por ejemplo, que han estado en varios ya. Matrimonio, bautizo, que quieran celebrarlos en grande, con el chiquillo ya en la cuna, pero ustedes celebrando ahí. Eventos corporativos también. Hoteles que han estado en un hotel para recibir la tripulación de un avión. Restaurantes. Hoy miércoles para ustedes, o mañana miércoles también para ustedes, hay un espectáculo de estos artistas en Casa del Jamón. Ustedes ya saben la dirección, se las he dado otras veces, en Avenida Italia. Así es que ellos ponen además todo el equipo. Usted no tiene que preocuparse de nada. Usted los contrata para que vayan a su cumpleaños de su abuelito, donde va a ir toda la familia, van a estar en una casa, lo que sea. Ellos llevan el tablado, el equipo de música, digamos la amplificación, los parlantes, todo lo que se necesita. Usted no tiene que preocuparse de nada. De nada. Y bueno, continuamos. El tema muy grave es cómo ha crecido el consumo de droga en Chile. Se descubrió con una investigación real y no meramente preguntándole a la gente lo que hace, lo cual es una estupidez. Se descubrió analizando las aguas usadas de Copiapó, las aguas servidas, como se dice, donde van sustancias químicas que la gente bota cuando orina, qué sé yo, y los que han consumido tales o cuales drogas, todo eso se convierte en otros productos químicos, se puede detectar. Es un hecho científico, es una manera empírica y concreta de ver qué pasa en un lugar con las drogas. Bueno, en Copiapó, la ciudad de Copiapó, es la tercera ciudad del mundo con más consumo de cocaína y otras drogas, analizando las aguas servidas de Copiapó. Impresionante, 10 veces más alto que en otras ciudades. Y usted no creerá que solamente en Copiapó. Ahí es donde se hizo el estudio. Vamos a ver qué pasaría con las aguas servidas de otras ciudades del norte, o de otras ciudades del centro, o de Santiago, o de Valparaíso, o de Concepción. En Concepción creo que se hizo el mismo estudio. No es tan grande como el de Copiapó, pero es alto también. Es decir, no solamente este país se ha convertido en una nación repleta de gente deshonesta, que mete mano en los cajones, que se inventa licencias médicas falsas. Ahora la Contraloría descubrió, que está descubriendo una cosa tras otra, que un número de funcionarios públicos vinculados al uso de dineros públicos están o estuvieron jugando, cosa que está prohibida en casinos y otros lugares,
por cifras astronómicas de dinero que no corresponden a sus ingresos. O sea que probablemente usaron dinero público. Miles. El número específico de los que más participaron en este gasto de dinero de los 11.000 millones, entiendo que es la cifra. Vean ustedes los detalles en la prensa. Son alrededor de 1.000 personas. Y da terror ver a qué reparticiones pertenecen. Algunas de ellas son de las Fuerzas Armadas, de la Policía de Investigaciones. O sea, estamos hablando de los aparatos de seguridad y de control de este país. Creo que hay uno de la Tesorería General de la República. O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar? Y ahora tenemos también lo de la droga. ¿Cuánto se está consumiendo en Chile de droga? Fuera del tráfico de la droga, fuera del negocio de la droga. Bueno, por algo hay carteles de narcotraficantes en Chile. No será, digamos, porque sí, es porque hay consumidores en nuestro país. No es solamente un país de paso ya. Es un país de consumo de droga. O sea, deshonestidad, consumo de drogas, afán de que el Estado nos ayude cuando hay cualquier problema. O sea, ya no hay virtud que nos falte ya. ¿Cómo se repara eso? No tengo la más mínima idea. No sé. Y todo esto favorece a la izquierda, por supuesto. Pero la izquierda vive de esto. Vive de los reclamos, vive de prometer, vive de los bonos para los demás, para el pueblo, para los desposeídos, vive del despelote, vive de la corrupción, vive de la pérdida de las disciplinas sociales, vive del deterioro de las Fuerzas Armadas, vive de eso, vive para eso. Y ahora además, en este momento, la izquierda chilena está corriendo el amok. A-M-O-K. Amok. Los invito a que vean en Wikipedia, donde van a encontrar inmediatamente la explicación, o entren a cualquier buscador. Correr el amok viene de una palabra malaya que es amuk, que significa violencia desenfrenada y súbita. Bueno, este es un síndrome psicológico y que consiste en que de repente, de la nada, una persona le viene un ataque de furia frenético que lo lleva a ejercer violencia indiscriminada, correr el amok. Salen, por ejemplo, un tipo que va en la calle, normal, y que de repente saca un cuchillo de cocina de este lado y se pone a correr y a meterle el cuchillazo a quien sea. Y luego probablemente se suicida, eso es lo típico. Eso es correr el amok. Eso es lo que está haciendo la izquierda en este momento. ¿Por qué? Porque están jodidos. Fuera de los pocos que se van a forrar los bolsillos de por vida, como el expresidente Boric, y otros que van a tener llegada a las hospitalarias ONGs financiadas por viudas de Miami, y otros que van a lograr entrar a instituciones internacionales, y otros que van a conseguir mantenerse apernados en la administración pública, pero va a haber mucha gente que va a perder toda oportunidad, todo ingreso. ¿Quién los va a contratar en el mundo privado? Políticamente están jodidos, fueron pateados en el trasero. Económicamente, en lo personal, están jodidos. Ideológicamente están en quiebra. No les queda nada. No tienen ninguna esperanza. No es como en los otros tiempos que yo conocí, en que un bando era derrotado en una elección. Bueno, eran derrotados, no se ponían por eso más violentos, no se ponían por eso más frenéticos, sino que ejercían sus labores de siempre, volvían a sus casas, volvían a sus pegas, y si estaban en el Congreso ahí verían las leyes que se les presentaban y las votaban conforme a su mérito. Pero eso eran otros tiempos. Ahora, con la composición demográfica y mental de la izquierda, y el grado en que robaron y saquearon, y de pronto se encuentran con que están en la calle, están corriendo el amok, están frenéticos. Están desde el fulano que se inventa que lo atacaron, que lo amordazaron, que lo golpearon, hasta los de arriba que llaman a salir a las calles a reclamar por el costo de la benzina, como que hubiera sido un capricho demoníaco y, qué sé yo, no sé qué llamarlo, psicopático del presidente Kast para joder a la población.
de arriba a abajo en la izquierda, están corriendo la moco. Están frenéticos, están furiosos. Uno lo ve en la calle con gente de izquierda que antes era de izquierda y sabían que uno no era de izquierda y lo miraban a uno con poca simpatía, pero no pasaba nada. Ahora insultan, están furiosos. Están resentidos. Y saben que están en un callejón sin salida. Porque por mucho daño, yo quiero insistir en este punto para dar una nota de esperanza, por mucho daño que puedan hacer o intentar hacer, no tienen futuro. Por lo menos por ahora. Por varios años. Por muchos años, yo creo. No solo durante los 4 años de este gobierno. Están históricamente en la ruina. Y personalmente acabados. Y por eso uno los ve frenéticos. Por ejemplo, estos economistas de izquierda de la Concertación, creando una especie de sindicato, los picados, para criticar todo. Porque se quedaron sin pega muchos de ellos. ¿Quién va a contratar a Marcel? Bueno, él quizás va a tener un paracaídas en alguna organización internacional. Esta gente, los de arriba, se las arreglan. Desde mucho antes que se acaben sus gobiernos, se preparan, digamos, el aterrizaje. Pero otros no. Están desacreditados, además. ¿Quién contrataría a Marcel para manejar la finanza de una empresa? Díganme ustedes. Se las arruina. En un año están en la quiebra, ¿no es cierto? Empieza a pedir plata prestada, empieza a gastar, los desposeídos de la empresa hay que subirle el sueldo, yo mismo me voy a subir el sueldo. Están liquidados personal y colectivamente. Y entonces están corriendo el amoco. Y eso los hace por un tiempo muy dañino. Y van a hacer todo el daño posible y con esto de la subida a la benzina por la guerra, les cayó como anillo al dedo. Le van a sacar todo el partido que puedan. Y van a aprovechar también al canibalismo de la derecha, porque hay gente ya en la derecha que está empezando a hacer olitas, como la señora Núñez, que preside la Cámara de Diputados, que empieza con no, si es que pequeñas cositas, no, es que no estoy aquí para obedecer, sino que cada cual tiene sus opiniones. Pero hay un momento, señora Núñez, en que las cosas no están, digamos, para empezar por último, a hacer públicas sus opiniones personales sobre lo que el gobierno hizo o no hizo. Si le parece que algo se hizo mal, pero que no tiene necesidad de decirlo, no lo diga. ¿Para qué? O sea, si es una mera opinión sobre algo que se dijo en una vocería, o sea, algo que es intrascendente desde el punto de vista de efectos políticos económicos para el país, perfectamente se podría cerrar la tarasca, señora Núñez. Pero no. Luego está la señora Matei hablando que le duele en el alma la subida del petróleo. El canibalismo, la autodestrucción de la derecha es realmente épico. Y con eso cuenta la izquierda también, por supuesto. Porque además hay varias gente en la derecha, estos que se sumaron a último minuto a la campaña de Kast, y voy a decir concretamente, la gente de Chile Vamos, que yo no tengo mucha confianza en ellos. Yo creo que no son muy confiables. Algunos dirán, no, si nosotros estamos igual con el gobierno, pero podemos tener nuestras propias opiniones. ¿Saben lo que pueden hacer con sus opiniones en este momento histórico en que se están jugando cosas esenciales en blanco y negro? ¿Saben lo que pueden hacer con sus opiniones? Adivinen. Está bien que cuando llegue el momento de votar una ley puedan manifestar divergencias y opiniones y proponer algunos cambios, de acuerdo. Pero eso porque ya tienen que hacerlo, porque para eso están en el Congreso. Pero no jodan antes. No jodan antes. Hasta el tema de las vocerías empezaron, oye, pero tantas vocerías. ¿Qué importancia tiene? Por Dios, qué gente más poco inteligente, por Dios. Así que les duele en el alma. Todo les duele en el alma ahora. Bueno, amigos, les quiero contar de Controller, esta empresa que hace lo que dice su nombre. La ayuda a usted, aquí tengo concretamente lo que hace, a tener una mejor contabilidad. Hace un estudio contable, optimiza el pago de los impuestos, mejora los procesos administrativos y en todas estas cosas tiene 20 años de experiencia, incluyendo con empresas grandes multinacionales. Pero ellos tienen un rincón de su corazón para las pymes que no tienen equipo de profesionales para manejarle su asunto y que muchas veces, por lo tanto, pueden meter las patas y tener problemas. Controller los asesora. Y ustedes ubican esta empresa, controller.cl.
Sigo con La Bollería, que ubican en Instagram, @La Bollería Pirque, una empresa de banquetería que realmente produce, nosotros las conocemos, produce comida maravillosa, unos banquetes preciosos, ricos, y tiene pastelería, una pastelería de primera. Si usted no quiere un banquete, sino que simplemente quiere comprar un montón de pasteles, una torta de novio, lo que sea, póngase en contacto con La Bollería en la dirección que está apareciendo ahí. Y no olvide, amigo, además, que en abril empiezan un montón de actividades muy interesantes de ajedrez en espacioajedrez.com. Cursos para niños, cursos para adultos, cursos para principiantes, para novatos, jugadores más avanzados, todos por online y todos a precios ridículos, 25 lucas que usted se gasta. Bueno, ahora se va a gastar más de eso llenando, si es que lo llena el tanque de su automóvil. Bueno, ¿qué mejor que llenar este tanque de los niños, o de los jóvenes, o el suyo? Póngase en contacto, ahí hay un teléfono que es un WhatsApp, póngase en contacto con Pablo Tolosa, un chileno, maestro internacional de ajedrez que vive en Argentina y maneja esta cuestión de espacioajedrez.com. Montones de actividades, estimados amigos. Bueno, y ya se me estaba olvidando mostrarles mi libro Resurrección, que lo está esperando en elvillegas.cl/tienda. También, segunda edición. También está esperándolos ahí para no tirarse por la ventana. También segunda edición. Las primeras se fueron. Adiós, gracias. Y estamos en la segunda hora. Y, entre paréntesis, este año vienen nuevos libros. Vamos a ver qué podemos hacer, cuántos van a poder ser, porque son tiempos difíciles para todos. Y nosotros no estamos pidiendo un subsidio editorial ni ninguna ayuda del gobierno. Nos batimos con nuestros propios uñas y dientes. ¿Ok? Lo que debieran hacer todos los chilenos en vez de lloriquear y estar pidiendo ayuda, ayuda. Oscuro, oscuro. Ya, eso sería todo, estimados amigos. Muchas gracias por estar con nosotros. Y el jueves estaremos con Nicole Rodríguez viendo lo que está pasando en el mundo. Y más adelante yo voy a volver a la guerra de Irán-Rusia, que hay novedades. ¿Qué pasa con Irán, Estados Unidos, Israel y Ucrania con Rusia? Lo de Irán se está convirtiendo en un avispero. Trump se metió en un avispero y yo creo que no haya cómo salir de ahí. Un día dice una cosa, otro día dice otra, a veces en el mismo día dice dos cosas contrarias. Un enredo de contradicciones increíble. Increíble. Yo nunca había visto una cosa igual. Y nunca más se verá, espero. Bueno, eso sería todo, estimados amigos. Muchas gracias por estar con nosotros. No olvide marcar el dedito para arriba, no le cuesta nada a usted, un segundo, y a nosotros nos ayuda mucho. Muchas gracias, nos estamos viendo mañana. Chao.